¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos aquí al debate en Onda Jerez, segunda semana. Hoy con un tema, si yo les hablo a ustedes de estas siglas TTIP, probablemente no sepan de qué le estoy hablando por el desconocimiento que se tiene hacia lo que viene a denominarse el Tratado de Libre Comercio. Un acuerdo al que están tratando de llegar en estos momentos el gobierno de Estados Unidos, el gobierno comunitario de la Unión Europea, para conciliar medidas comerciales y de aranceles entre ambos lados del océano para conseguir que el comercio entre ambos continentes tenga otras normas. También unas medidas que están causando el desasosiego, por llamarlo de alguna manera, de sectores activistas, de sectores de la izquierda que están en contra del libre comercio. Algo que a usted como ciudadano de a pie le puede parecer muy lejano, que se queda bastante lejos, pero que después tiene una repercusión diaria. Vamos a conversar de este tema en compañía de 4 invitados, pero yo les invito a ustedes, para contextualizar el tema del que vamos a hablar esta noche, de un pequeño vídeo que hemos encontrado en Internet sobre qué es el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, un término que nos va a sonar cada día más. Bueno, nada como los dibujos animados muchas veces para entender de manera escueta y somera el mensaje. La verdad es que nos ha costado mucho trabajo encontrar un vídeo en Internet que hablara favorablemente de los intereses del TTIP. Esta noche vamos a poner encima de la mesa este tema que, aunque parece, como decía yo al principio, muy lejano, tiene repercusiones en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Aprovecho ya para presentar a los invitados esta noche, esta mesa de debate. Me acompaña a mi izquierda Manuel Herrero, del sindicato ATAC. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido también a Paz Cerrillo, profesora de FP y delegada de USTEA en la provincia de Cádiz. Buenas noches y bienvenida. Hola. A mi derecha, José Antonio Sánchez Lozano, del sindicato CGT. Buenas noches. Hola. Y representando a COAD, su secretario provincial, Miguel Pérez Aguilar. Buenas noches y bienvenidos. Lanzo una pregunta clara y concisa. Empiezo por el mismo orden en el que he presentado a los miembros de esta mesa. Manuel Herrero, ¿sí o no al Tratado de Libre Comercio, del que ya iremos explicando cómo nos afecta? En primer lugar, ATAC no es ningún sindicato. Perdón, he presentado sindicato. No, es una plataforma ciudadana. Es una plataforma ciudadana. Corrijo. Rotundamente no al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque no es solo un tratado comercial. Ya lo que se estaba viendo antes en los dibujos animados, en el inicio de las negociaciones, George Bush y después Obama ellos mismos decían que era algo más que un tratado comercial, porque tratados comerciales hay muchos. En Europa ahora mismo hay 3.500 tratados con distintos países. Pero esto va más allá. Como se ha visto ahí en los dibujos animados, se veía que podía afectar tanto a las relaciones laborales, sindicales, incluso. Nosotros decimos más y hacemos una frase, un remedio de lo que decía Clinton en su campaña: es la democracia, estúpidos, ¿vale? Porque es verdad, o sea, lo que están intentando atacar con el TTIP es el control democrático
de las grandes corporaciones financieras y de las grandes corporaciones que están dominando ahora mismo el mundo de la política y el mundo económico a nivel universal. Entonces, por eso decimos rotundamente no. Desde usted, Apaz, ¿qué planteamiento se tiene a priori sobre este futuro tratado? Bueno, absolutamente no en contra de este tratado, que supone una vuelta de tuerca más al neoliberalismo, a las políticas de privatización bestiales, con las consecuencias que esto tiene de pérdidas de puestos de trabajo, de pérdida de la soberanía del Estado para legislar, la precarización del trabajo, el aumento de la brecha social y de las diferencias entre las distintas clases trabajadoras. Y porque, además de todo esto, porque no sabemos de lo que estamos hablando, porque es un tratado que se está negociando de espaldas a la ciudadanía, y la ciudadanía no tiene nada que decir, no se va a someter a referéndum, no se va a debatir. De hecho, los parlamentarios europeos se les pide que voten algo que no saben lo que están votando porque no lo conocen. Perfecto. Bueno, pues enseguida vamos también a tratar precisamente ese supuesto obscurantismo, ese secretismo, la falta de transparencia con la que los detractores de este tratado están criticándolo, porque absolutamente falta información al respecto. José Antonio Sánchez, ¿sí o no este tratado? Evidentemente no. Además de lo que dicho los compañeros, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa en demasía, que es el tema de las regulaciones de las normas laborales, en la cual el TTIP va a hacer un acuerdo de mínimo. Quiere decir que no vamos a ir al común denominador menor, en este caso en las normas que rigen en Estados Unidos, que va a suponer la implicación de más reformas laborales. Va a suponer acogerse a las normas en Estados Unidos, que por cierto, una ley antiquísima, que es la norma Harley, que es del año 47, con la cual no se regula ningún tratado sobre temas de derechos laborales, y evidentemente lo que va a suponer es que todavía aún más nos van a pisar el cuello a los trabajadores. Muy bien, Miguel Pérez, desde un sector como la agricultura y la ganadería, representando aquí en esta mesa, representado por COAG, ¿cómo se ve este tratado? Nosotros lo vemos como una amenaza muy clara porque para nosotros supone la pérdida de la soberanía alimentaria. Se habla de forma general la pérdida de la soberanía popular, pero hay un concepto clave en lo que es la agricultura y la ganadería en Europa, que es soberanía alimentaria, que es la capacidad de decidir qué tipo de agricultura y agroalimentación vamos a tener aquí en Europa. Y Europa, por lo que sabemos, por aquello del oscurantismo en el tratado, en la negociación, va a hacer una dejación de todo aquello que venía haciendo. Nosotros somos muy constrictivos a la hora de producir, de elaborar alimentos, muy proteccionistas con los consumidores, y nos ha parecido bien. Hay unos sectores que se han adaptado muy bien, con mucho esfuerzo, y ahora Europa tira la toalla en favor de aquellos que nos quieren imponer un liberalismo feroz, sin tener en cuenta la salud de los consumidores ni el orden establecido hasta ahora, que ha costado muchísimo trabajo. Y va a afectar, yo lo explicaré más adelante, de forma muy concreta a sectores que los tenemos muy cercanos, y a los consumidores, no solamente a los agricultores. Y por tanto creemos que el tratado debería ser muchísimo más equilibrado. Nosotros creemos en la filosofía europea y no creemos que la filosofía americana de lo privado sobre lo público deba imperar contra lo que tenemos ahora. Vamos a hablar un poco de cómo está la situación. Se prevé que la firma de este tratado se produzca en el año 2017. Hablamos del oscurantismo, del secretismo con que se están llevando estas negociaciones entre el gobierno norteamericano y los responsables de la Unión Europea. Hace días, estábamos leyendo la prensa, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, pues hablaba de la posibilidad de abrir
entre comillas, a la consulta este texto que se está negociando. No obstante, los detractores están criticando que existe una habitación secreta donde de momento solamente los europarlamentarios tienen acceso a estos documentos, pero como si fuera prácticamente bajo un control policial, sin posibilidad de sacar conclusiones algunas después de ver esos documentos y prácticamente sin poder tener una copia, algo que ya es muy ajeno a los europarlamentarios, o por lo menos de difícil acceso, lo es ya de manera impresionante para la ciudadanía, ¿no? Porque ustedes, y prácticamente una de las protestas en común es el desconocimiento de lo que se está negociando, ¿no? Total. De hecho, ahí, como tú decías, es curioso y anecdótico y peligroso ver cómo lo están haciendo. O sea, los europarlamentarios, se entiende que hay un nivel de conocimiento que tiene que ser como mínimo el representante de la democracia, el representante del pueblo, ¿no? Pues tienen unas habitaciones cerradas, unas habitaciones en las cuales no pueden entrar con móviles, no pueden entrar con instrumentos electrónicos, ni con bolígrafos siquiera, y tienen que firmar antes de entrar un acuerdo por el cual se hacen responsables de cualquier filtración bajo efectos penales sobre las leyes de protección de datos estatales y tal. O sea, una cosa que no se daba ni en los peores tiempos ni en las peores dictaduras, ¿no? O sea, ¿por qué ese oscurantismo? Pues son lo primero que te hace llamarte la atención y decir, bueno, si es tan bueno para las naciones, ¿por qué no lo hacen claro? ¿Por qué no lo hacen público y notorio? O sea, eso sería aclamado. Si van a traer un aumento del PIB y van a traer 300.000 empleos, ¿quién se va a oponer a una cosa así? ¿Verdad? Se están negociando para la mejoría de los ciudadanos, para la mejoría de la economía. ¿Alguien iba a estar en contra de eso? Pues cuando lo están negociando en secreto es porque hay algo, y hay muchas cosas por las filtraciones que nos hemos llegado, porque todo lo que conocemos es a través de filtraciones de Wikileaks, de filtraciones de gente que han tenido acceso a una parte de la documentación y después se han ido conectando distintas documentaciones. Esas filtraciones nos están diciendo que lo que están negociando es algo mucho más allá que un simple tratado comercial, y que lo que están haciendo es sencillamente buscando un medio de seguir manteniendo el control sobre los medios de producción, sobre la economía y en definitiva sobre la democracia de los países, ¿no? En favor del TTIP hay estudios que afirman que el PIB de Estados Unidos crecería un 13%, el 5% el de Europa, que se crearían 400.000 puestos de trabajo en el viejo continente. ¿Están ustedes de acuerdo con los beneficios que plantean estos estudios? Que habría que ver también dónde se han encargado, a quién se han encargado. Vamos a ver, en cuanto al tema de los estudios, hay varios. El primero, el que manda a realizar la Comunidad Europea, y además que está subvencionado por el Deutsche Bank, curiosamente, habla de una creación de empleo en torno a los 4 millones de puestos de trabajo y unos 144.000 puestos de trabajo en España. Pero lo que nunca dice en ese acuerdo, o sea, en ese estudio, es que eso tiene una perspectiva de empleo de 10 a 20 años. Si tenemos en cuenta de 10 a 20 años, ¿cuánto nos corresponde la creación de empleo en España? Cuando hay 5.400.000 parados en España actualmente. Después, por contra, hay otro contraestudio que lo manda a realizar la ONU. Este lo realiza una universidad, concretamente de Boston, donde dice todo lo contrario. Dice todo lo contrario, prevé la eliminación de 1 millón de puestos de trabajo en Europa, y además que no solamente el PIB no va a aumentar, sino que puede retroceder, con lo cual los salarios pueden estar por debajo todavía. Y esto no lo decimos porque solamente citan los estudios, sino lo contrastamos con lo que ha ocurrido con el NAFTA. El NAFTA es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, donde se preveía la creación de 20 millones de puestos de trabajo, 20 millones de puestos de trabajo. Se han eliminado 1 millón de puestos de trabajo en Estados Unidos, además con la correspondiente modificación de las empresas, traslado de la empresa de un lugar a otro, y además cerca de 2 millones de
agricultores mexicanos han perdido su puesto de trabajo porque se ha introducido el maíz transgénico de Estados Unidos, donde es mucho más barato, y lo que está ocurriendo es que hay un trasvase de la economía. Ante todo esto, bueno, pues el empleo se supone que da empleo en Europa, se supone que da empleo en la comunidad europea y se supone que también tiene beneficios comerciales, porque si algo persigue es, bueno, pues quitar de alguna u otra manera esas trabas comerciales que impiden el libre comercio entre ambos continentes. Pero ¿por qué no se informa a la ciudadanía de esto? Pues primero, a tenor de los estudios, es curioso porque cuando dice que antes se cojan mentirosos con cojo, ¿no? Y es que la Comunidad Europea tiene ahora mismo un PIB de 11 billones de euros y Estados Unidos 16 billones de euros, ¿vale? Ellos decían, como decía José Antonio antes, dicen, va a subir en medio punto el PIB de las dos potencias, ¿no? Por lo tanto serían 200.000 millones de euros, pero dicen en 10 años, o sea, 200.000 millones en 10 años son 20.000 millones en un año. España tiene 1 billón. ¿Para qué les vamos a hacer todo esto? Para ganar un PIB de 200.000 millones, todo desde el punto de vista económico, ¿vale? Ya aparte del empleo. Es decir, absolutamente ridículo, por decir algo, porque dicen, todo este montaje que estáis haciendo para ganar 200.000 millones más al cabo de 10 años, no ganar, sino aumentar la cifra de negocio, por decir algo, las ventas, ¿no? Esto es sencillamente ridículo. Pero ya aparte es que también dilinque estudios sensatos, no solo desde el punto de vista académico y de la universidad, sino incluso desde asociaciones empresariales como la pequeña y mediana empresa francesa o la belga o también el Parlamento alemán. Ya han dado un toque al Consejo de Europa diciéndole que hay que darle a esto otro enfoque, ¿no? Otro enfoque, no, otra salida pública, porque claro, está llegando la percepción de que esto se está haciendo para las grandes empresas. Y la percepción es real, o sea, entre el señor que está fabricando quesos en Torrecera y Nestlé, ¿quién creéis que va a ganar un TTIP? O sea, si se abre la frontera, ¿quién va a venir? Vendrá Nestlé y se comerá al hombre que está haciendo queso en Torrecera, no al contrario. Entonces, esa percepción, que está basada también en estudios económicos y científicos, se está notando que en realidad lo que van buscando es otra cosa, no van buscando el bien de la ciudadanía, ¿no? Van buscando lo que están buscando en la globalización. ¿Estamos entonces, a tenor de las palabras que usted dice, ante una maniobra de geopolítica más que una maniobra económica? ¿El reparto...? Yo creo que no. Yo creo que estamos en una maniobra económica por encima de la política, por encima de la soberanía de nosotros los europeos, en un ámbito secreto en donde las multinacionales o las transnacionales imponen sus normas a capricho, con interés estrictamente económico. No hay otro interés de mirar por la ciudadanía, estrictamente económico, que prevalece sobre todo, hasta tal punto que una vez conformado el acuerdo, si el Estado no se sujeta a él en todos los términos, la multinacional o la transnacional puede denunciar a un Estado. ¿El ISDS que se llama? El ISDS. ¿Ante quién? Ante un organismo privado. Volvemos otra vez a lo privado. Y nos dijimos, bueno, de todas formas, de cualquier forma, esa normativa va a tener un efecto en cascada hacia todas las normativas que nos va a afectar a diario. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros que somos muy favorables a las denominaciones de origen, en este caso, por ejemplo, Jerez, que nos toca muy cercana, que creemos en aquello de una marca pública tutelada por la Junta de Andalucía, desde lo público, de que no se puede copiar, no se puede plagiar. Ya hay antecedentes con el Californian Sherry, que tuvo que hacer un esfuerzo macro la denominación de origen para ganar ese pleito, y con otros intentos de los conatos de plagio. Bueno, pues el americano no entiende, la filosofía americana de la transnacional no entiende de denominaciones de origen ni indicaciones geográficas protegidas, entiende de marcas propias y de patentes propias que prevalecen sobre eso público que está protegido por el bien de todos, ¿no? Entonces, bueno, ese acuerdo va a tener un efecto sin duda sobre la regulación de las denominaciones de origen. Se van a relajar, a flexibilizar las normas, de forma que todo el esfuerzo que hemos hecho de promoción del público, de protección de Jerez, lo es posible que pueda peligrar. Y alguien que haga un vino parecido con una uva
igual en un sitio distinto es probable que aspire a ponerle la palabra Jerez. Es un ejemplo palpable que nos puede ocurrir. La gente no crea que esto es un asunto que está muy lejano porque venga de Europa y venga de Estados Unidos. Esto tiene una consecuencia directa en nuestra vida, en todos los ámbitos. Es la intención de este programa, trasladar a lo local un concepto que vamos escuchando en los medios de comunicación nacionales y transnacionales, pero que tiene una repercusión diaria, ¿no?, en el día a día de todos los ciudadanos. Sí, a mí me gustaría introducir también lo que hablaba el compañero de la voluntad del beneficio económico. Es muy preocupante que esta necesidad de buscar beneficio económico se traslade también a lo público, a los servicios públicos. El TTIP intenta acabar con lo que es la gestión pública de los servicios, pero hay un tratado todavía más malicioso, que es el TISA, del que todavía hay menos información, es mucho más opaco. Es un tratado sobre el comercio de servicios que, además de estarlo negociando Estados Unidos y la Unión Europea también en secreto, como el TTIP, intervienen otros 20 países, y lo que pretende este tratado es la liberalización de todos los servicios públicos, excepto, bueno, de todos los servicios, que ya muchos no son ni siquiera públicos, excepto el orden público, el sistema judicial y el Banco Central. Esto tiene un impacto enorme en lo que es el estado del bienestar, porque lo que se va a primar es encontrar beneficio en algo que conceptualmente no puede ser su objetivo el ser beneficioso, como es la sanidad, como es la educación, como es el agua, por ejemplo, que ya existe en el Ayuntamiento de Jerez, ya tiene privatizada el agua. Una serie de servicios que si seguimos incidiendo en ellos, lo que van a crear es cada vez más desempleo, más desigualdad social, más brecha entre los pobres y los ricos, y todo esto negociándolo de espaldas, sin saber lo que estamos tratando, y en temas que son muy sensibles, y además que quitan al Estado la posibilidad de legislar sobre unos servicios que son de los ciudadanos. Entonces, ¿creen ustedes que lo que estamos es ante el futuro o cercano paraíso de los lobbies, de las grandes marcas? Vamos a ver, evidentemente no solamente cercanos, sino que ya se están introduciendo. Hay normas que se aplicaron o que se han intentado aplicar, bueno, de hecho se están aplicando desde la introducción de España o la creación del mercado común, pero fundamentalmente desde la carta que se constituye en Lisboa en el 2007. Ese tratado de Europa intenta de hacer la Constitución Económica Europea, pero curiosamente se crea la Carta Constitucional, pero no se introduce el Pacto Social que viene del año 71, que lo firman todos los países. Se elimina y no se introduce dentro. ¿Por qué? Porque lo que intentan, evidentemente, es que aquello que regula la libertad sindical, la libertad de huelga, la libertad de los derechos fundamentales y esenciales del ciudadano, no se incluyan dentro de ese pacto. Porque además se excluyen, de hecho se están excluyendo algunos países. Eso está por algo, evidentemente está por algo. Y a raíz de lo que dice la compañera, no solamente con el TISA o el CETA, que también se está negociando, sino además la directiva Bolkestein, esa normativa ya no la impusieron. A partir del 2009 se crea la directiva, o sea, se implanta la directiva Bolkestein, y la directiva Bolkestein tiene dos aspectos, bajo mi punto de vista, fundamentales dentro del mercado laboral. Uno, la deslocalización de las empresas, o el movimiento, el traslado de los trabajadores de un lugar a otro, acogiéndose a los salarios y a las condiciones laborales del menor común. O sea, quiere decir, si una empresa, concretamente ocurrió en Suecia. En Suecia hubo una empresa donde fue a montar un colegio. En ese colegio entraron ¿cómo se llama? A negociar, ¿no? En vez de negociar, entra una empresa y se queda con el pliego, se queda una empresa letonia. Esa empresa letonia intenta poner los salarios y las condiciones laborales que tenía en Letonia. Los suecos, evidentemente, se ponen en huelga y se ponen en contra para que a los trabajadores de esa empresa se les imponga
y además que se imponga... Las condiciones suecas, ¿no? No solamente las condiciones suecas, algo que viene también dentro del pacto social. Dentro del pacto social lo que dice textualmente es que aquellos trabajadores que se pueden mover dentro de la Comunidad Económica Europea tienen que acogerse a aquellos salarios o a aquellas condiciones laborales que están en el país donde va. En este caso es totalmente lo contrario, perdieron. Fueron a la huelga pero perdieron. Evidentemente la empresa no estuvo de acuerdo y perdieron. ¿Por qué? Porque el Tribunal de La Haya dictó en contra de los trabajadores, porque dice que prevalece como algo esencial y fundamental el derecho al libre comercio por lo harto de las condiciones sociales y laborales. Algo que aquí con el TTIP llegaría ya a su extremo más grande, ¿no? Hay una cosa que no se ha hecho mucha... A lo mejor no está en los documentos que han salido a la calle y tal, pero había una filtración importantísima, que es lo que se llama técnicamente el Cuerpo de Cooperación Regulatoria. Eso es una cuestión aún peor que el ISDS. O sea, el ISDS es un tribunal que ve qué pasa después cuando entran en conflicto las leyes, como decía antes Juan Carlos, las leyes de un país con las pretensiones económicas de una empresa, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento, hay un conflicto y entonces el ISDS, que es un tribunal que nombra a los propios empresarios, decide a quién le da la razón, evidentemente a quién le van a dar la razón, ¿no? Pero el Cuerpo de Cooperación Regulatoria exige que cuando un país va a legislar sobre cualquier materia, a aquellas empresas a las que le puedan afectar, tiene que comunicárselo antes. Imaginaos que aquí en España se decide legislar sobre el vino de Jerez. Pues habría que llamar a Vindomec, a todas las grandes multinacionales que tienen que ver con el vino de Jerez e informarles, y ese informe es preceptivo. Es decir, si ellos no dicen que sí, después podrían venir reclamando compensaciones multimillonarias por las pérdidas que dicen que van a tener con esto. O sea, no solo estamos hablando de las posibles consecuencias, sino que antes de legislar, según el TTIP, según las filtraciones que ha habido, ya habría que avisarles a ellos y contar con su acuerdo. O sea, vamos a explicarlo, lo he explicado perfectamente, pero lo voy a exponer yo de otra manera encima de la mesa. Si alguna norma, alguna ley cree que va en contra o vulnera los intereses de una multinacional por encima de la legislación del país, este tribunal de arbitraje, que es el ISDS, por llamarlo de alguna manera, podría imponer su criterio por encima de la ley de un país. ¿Es así o no? Verá, vamos a ver. Esa es la segunda parte, esas serían las consecuencias. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En Egipto hay una empresa, Olia creo que tiene la concesión de la basura del Asuán, ¿vale? Entonces el gobierno egipcio, en general en todo Egipto, decide subir en 30 euros el salario mínimo interprofesional. Eolia, lógicamente, tiene que subir el salario de sus trabajadores. Pues le ha puesto una demanda al gobierno egipcio que ha ganado porque ellos han ganado menos dinero. Es decir, que tú cuando haces una legislación en tu país, por ejemplo en derechos sindicales y tal, una empresa puede venir o sencillamente decir, mire usted, aquí no se puede hacer fracking, no se puede verter al río Guadalete el resto de sus producciones, yo qué sé, pues material radioactivo, lo que sea. Residuos. Entonces dice, oye, eso me ha afectado a mis beneficios, por lo tanto, como el gobierno me ha mermado mis beneficios, yo lo demando y el gobierno de España me tiene que pagar, ¿vale? O el gobierno de Jerez. Y lo que yo te decía, lo otro es que cuando nosotros vamos a legislar, es decir, imagínate que Jerez dice de pronto el ayuntamiento, pues mira, no se puede verter en el río Guadalete material contaminante, ¿vale? Y llega Aqualia y dice, antes de hacer esa ley tenéis que hablar conmigo porque según el TTIP vosotros no podéis legislar, ningún parlamento ni ningún gobierno al nivel que sea puede legislar algo que vaya en contra de mi beneficio. Antes, o sea, cuando se está legislando, no solo ya lo legislado, sino cuando se está legislando, lo que quería decir es que la democracia, lo que es el concepto de la democracia, que es que yo elija a mi gobernante para que vaya administrando mi país, se pierde. Porque lógicamente si yo te nombro a ti para que hagas una ley sobre las aguas en Jerez y resulta que tú tienes que hablar con Aqualia, pues lógicamente para qué te nombro a ti. Bueno, yo, en función de lo que está comentando el compañero, bueno, de eso hay casos impresionantes, pero uno de los más curiosos es el tema de Ecuador.
En el tema de Ecuador tuvieron que eliminar la ley, porque cuando cambió el gobierno, la British Petroleum estaba explotando unos pozos petrolíferos en la selva. Lo paralizó el gobierno que entró en ese momento, pero el British Petroleum le pedía 2.000 millones de compensación por las pérdidas económicas. Tuvieron que modificar la ley. Y como eso, imagínate tú la soberanía nacional que se pierde en los pueblos pequeños. Entonces, bueno, hacemos un alto en el camino, estamos intentando vislumbrar los tentáculos que tiene este tratado y las previsibles consecuencias y repercusiones, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local. Aquí en el debate en Onda Jerez, enseguida volvemos.